Alejandro del Valle encontró a Sofía en la cama del hospital, una imagen que rasgó su alma en 1000 pedazos. El aséptico blanco de la habitación contrastaba brutalmente con el rostro de su pequeña, apenas una niña de 7 años, cuyo frágil cuerpo yacía inerte bajo las sábanas. Un vendaje blanquecino envolvía su bracito izquierdo, y unas leves, casi imperceptibles pero dolorosas marcas violáceas se asomaban por debajo de su flequillo. Su corazón, acostumbrado a la frialdad de los negocios, se encogió con una fuerza que nunca antes había sentido. Un torbellino de amor paternal y angustia. La visión de su hija, tan indefensa, le heló la sangre, convirtiendo el lujo de su mansión en un recuerdo distante e insignificante. La pregunta, ¿qué había pasado en mi ausencia?, flotaba en el aire pesado del lugar, cargada de un temor inexplicable. Los ojos grandes de Sofía, habitualmente llenos de un brillo juguetón, estaban ahora cerrados, sus largas pestañas reposando sobre las mejillas, pálidas. Alejandro se acercó con pasos temblorosos, sintiendo cómo cada fibra de su ser gritaba de dolor y desesperación. Acarició con suavidad el cabello de su hija, prometiéndole en silencio que descubriría la verdad, que la protegería de cualquier mal. No podía concebir la idea de que su pequeña, su dulce Sofía, estuviera sufriendo. La culpa lo asaltó, una punzada aguda por no haber estado allí para cuidarla, para evitar esta situación. El mundo exterior, los negocios multimillonarios, las galas de beneficencia, todo perdió importancia ante la fragilidad de su hija. Solo existía Sofía en ese momento, su respiración tenue, su pequeño cuerpo herido, y la promesa inquebrantable de su padre. Junto a la cama, inmóvil como una estatua de mármol, se encontraba Valeria Montes de Del Valle, su esposa. Llevaba un deslumbrante vestido rojo, un color que en otra circunstancia habría denotado su exquisito gusto y su posición social, pero que ahora parecía casi obsceno en el sombrío ambiente del hospital. En sus manos, aferraba con una extraña rigidez una almohada, como si fuera un escudo o un objeto al que aferrarse para no desmoronarse. Su rostro, habitualmente impecable y sereno, mostraba una tensión casi imperceptible, una sombra de inquietud que Alejandro no tardó en percibir. Aquel nerviosismo contrastaba con la imagen de la madre perfecta que Valeria solía proyectar, y en el silencio de la habitación, su incomodidad era palpable, casi un personaje más en aquella dolorosa escena familiar. Alejandro apartó la mirada de Sofía y la posó en Valeria, con una pregunta silenciosa que le quemaba los labios. «Valeria, ¿qué ha pasado? ¿Por qué mi hija está aquí?» Su voz era un susurro ronco, apenas audible, cargado de una mezcla de angustia y una incipiente desconfianza. Valeria se sobresaltó, como si la hubieran pillado infraganti, y el agarre en la almohada se tensó aún más. «Alejandro, cariño, ¿has vuelto?», exclamó, intentando forzar una sonrisa que no llegó a sus ojos. «Fue un accidente, mi amor. Sofía, ya sabes cómo es, tan inquieta. Se cayó por las escaleras mientras yo estaba atendiendo una llamada importante». La explicación sonó hueca, demasiado apresurada, y un escalofrío recorrió la espalda de Alejandro. Una corazonada oscura que empezaba a formarse en lo más profundo de su ser. «¿Un accidente?», repitió Alejandro, con un tono que denotaba que no estaba convencido. Se acercó a su esposa, intentando buscar en sus ojos la verdad que sus palabras no le ofrecían. «Pero, ¿cómo? ¿Nadie la vio? ¿Y esas marcas en su rostro?». El empresario, acostumbrado a analizar cada detalle en sus negocios, no podía ignorar la inconsistencia en el relato. Valeria desvió la mirada, con un gesto de impaciencia apenas disimulado. «Alejandro, por favor, no la presiones. Está asustada, y tú deberías estar preocupado por su salud, no por buscar culpables ahora mismo», dijo con un tono que buscaba ser conciliador, pero que sonó más bien a reproche. El corazón de Alejandro se agitó. ¿Preocupado? Estaba destrozado, pero su instinto le decía que había algo más, algo que Valeria estaba ocultando con tanta vehemencia. La fe ciega que Alejandro siempre había depositado en su esposa comenzaba a resquebrajarse. Valeria, con su belleza deslumbrante y su encanto social, era la mujer que había conquistado su corazón y la socia perfecta para su imagen pública, siempre tan atenta, tan preocupada por las apariencias, proyectando la imagen de una madre, ejemplar ante el mundo.
Sin embargo, en la intimidad de aquella habitación de hospital, su pose se sentía forzada, casi un disfraz. Alejandro tomó la mano de su hija con delicadeza, sintiendo su pequeña piel tibia. La inocencia de Sofía, tan pura y desprotegida, contrastaba crudamente con el lujo que rodeaba sus vidas y la frialdad que de repente emanaba de Valeria. ¿Será esto real?, se preguntó en silencio. ¿Todo fue una ilusión? La mujer que amaba me oculta una verdad tan dolorosa. Por unos instantes, un silencio opresivo llenó el espacio, solo roto por el suave pitido de los monitores que vigilaban el pulso de Sofía. Alejandro se sentó en la silla junto a la cama, sin dejar de mirar a su hija. Cada detalle de su pequeño rostro herido le provocaba un dolor punzante en el pecho. Recordó las risas de Sofía en la mansión, sus dibujos coloridos, sus pequeños secretos que le confiaba antes de dormir. ¿Cómo podía una niña tan llena de vida acabar en una cama de hospital en estas circunstancias? La pregunta martilleaba su mente, negándose a ser ignorada. Valeria, por su parte, se mantuvo de pie, inquieta, como si quisiera salir corriendo de allí. Su respiración era superficial, sus ojos se movían de un lado a otro, evitando cualquier contacto visual prolongado con Alejandro. El aire se volvió espeso con la tensión no verbal, y Alejandro sintió que su intuición, aquella que le había servido tan bien en el despiadado mundo de los negocios, le gritaba que algo andaba muy mal. La inconsistencia de Valeria, su nerviosismo exacerbado, el brillo evasivo en sus ojos, eran señales que un hombre como él no podía pasar por alto. Siempre había confiado en su esposa sin reservas, entregándole su corazón y el cuidado de su hija, asumiendo que el amor que les unía era inquebrantable. Pero la imagen de Sofía, vulnerable y marcada, pintaba una historia diferente, una que su mente se negaba a aceptar, pero su corazón ya sentía. Mi Sofía no merecía esto, pensó con amargura. La opulencia de la mansión del Valle, ahora, parecía una jaula dorada, un escenario perfecto para una crueldad que comenzaba a vislumbrarse en la penumbra. Esta historia, cargada de misterio y dolor, apenas comienza a desvelar sus secretos. ¿Te conmueve la angustia de Alejandro y la inocencia de Sofía? Deja tu like y suscríbete para no perderte ni un solo detalle de este dramático viaje. Seguimos desentrañando la verdad que se oculta tras el brillo de una familia aparentemente perfecta. Cada gesto, cada palabra, cada silencio en este hospital es un eslabón más en una cadena de eventos que cambiará la vida de todos para siempre. Permanece atento, porque el camino de la justicia y la revelación es largo y sinuoso, pero el amor de un padre es la fuerza más poderosa capaz de mover montañas y derribar las más altas mentiras. Alejandro deseaba gritar, exigir una explicación clara y concisa, pero la imagen de Sofía dormida lo detuvo. No quería alterar la paz precaria de la habitación ni asustar a su hija si despertaba. Sin embargo, no podía dejar de lado el torbellino de preguntas que lo asaltaban. ¿Cómo permití esto?, se recriminó. ¿Cómo pudo mi fe ciega en Valeria cegarme ante cualquier señal de peligro? Se sentía culpable, un padre que había fallado en su deber más sagrado, proteger a su descendencia. La mansión, con todos sus lujos, ahora le parecía fría, vacía. La crueldad, pensó, no siempre viene de las sombras. A veces, se esconde bajo el disfraz más bello y la sonrisa más encantadora, esperando el momento justo para atacar lo más vulnerable. Justo en ese momento, la puerta de la habitación se abrió con un leve chirrido, y una enfermera de mediana edad, de aspecto amable y mirada compasiva, entró con una bandeja de medicamentos. Su presencia rompió la atmósfera cargada de tensión, ofreciendo un breve respiro. Alejandro la observó con la esperanza de encontrar en ella alguna respuesta, alguna señal. La mujer, de uniforme impoluto, se acercó a Sofía con una dulzura evidente, ajustando su vendaje con delicadeza. Valeria, por su parte, se mantuvo en un segundo plano, su figura tensa, como si la presencia de la enfermera la incomodara aún más. El aire se volvió más ligero con la entrada de un tercero, pero la verdad aún se sentía como una pesada losa, a punto de ser levantada, revelando lo que yacía debajo. Mientras la enfermera revisaba a Sofía, sus ojos se cruzaron con los de Alejandro. En esa breve conexión, el empresario sintió una oleada de empatía. La mujer le dedicó una mirada de profunda tristeza, casi de lástima,
que iba más allá de la simple preocupación profesional. Con un gesto apenas perceptible, se inclinó un poco hacia Alejandro, con la bandeja de medicamentos actuando como una barrera discreta entre ellos y Valeria. Alejandro sintió un escalofrío. Sabía que se avecinaba algo crucial, algo que confirmaría sus peores temores, o que, por el contrario, los disiparía. La enfermera se preparó para hablar, sus labios se movieron, y el destino de Sofía, y de toda la familia del Valle, estaba a punto de tomar un giro inesperado, irreversible, doloroso. Con la voz casi inaudible, un susurro que apenas rompió el silencio de la habitación, la enfermera pronunció unas palabras que se clavaron en el alma de Alejandro como dagas heladas. «Señor del Valle», comenzó, sus ojos fijos en los de él, una urgencia velada en su tono. Esta no es la primera vez que la pequeña Sofía ingresa en el hospital bajo circunstancias sospechosas. La frase, corta y directa, fue un golpe seco en el estómago de Alejandro. Las palabras resonaron en su cabeza, haciendo eco de la desconfianza que ya sentía. La enfermera se apartó rápidamente, con la mirada puesta en Valeria, quien, ajena al susurro, revisaba su móvil con una fingida calma. La semilla de la verdad oculta había sido sembrada, y una terrible revelación estaba por germinar en el corazón de Alejandro. Las palabras de la enfermera cayeron sobre Alejandro como una losa, disipando cualquier rastro de duda. No era un accidente, no era una niña traviesa, era un patrón. El aire se le escapó de los pulmones, y por un instante, el mundo pareció detenerse. La imagen de Sofía herida se magnificó en su mente, y la figura de Valeria, ahora, se tiñó de una oscuridad aterradora. ¿Sospechosas? ¿Qué significaba eso? Un escalofrío de horror lo recorrió de pies a cabeza. Recordó vagamente alguna caída menor en el pasado, incidentes que Valeria había minimizado con una sonrisa. Ahora todo encajaba de una manera macabra, y Alejandro se sintió como el hombre más ingenuo y ciego del mundo, atrapado en la mentira de una mujer que había prometido amar y proteger. La fe ciega en Valeria se desmoronó por completo, hecha añicos en un instante. Los lujos, el poder, la imagen perfecta de su familia, todo se sintió como una farsa cruel. Alejandro sintió una mezcla hirviente de furia y profunda tristeza. Fui un tonto, pensó con un dolor lacerante. ¿Cómo había podido ser tan ciego? ¿Cómo había permitido que su hija sufriera bajo su propio techo? Levantó la mirada, ahora endurecida, y se posó en Valeria, quien finalmente guardó su teléfono y se volvió hacia ellos, con una expresión de forzada serenidad. Pero Alejandro ya no veía a la mujer que amaba, solo veía a una extraña, una impostora, cuya belleza deslumbrante ahora le parecía el reflejo de una oscuridad interior. El lujo de su vida se había convertido en el escenario de una pesadilla, y la verdad, aunque dolorosa, empezaba a revelarse en el rostro de su hija. Valeria. La voz de Alejandro era una ráfaga helada, cortante, que la hizo estremecerse. Necesitamos hablar, ahora mismo. No era una petición, era una orden, cargada con la autoridad de un hombre que acababa de ver su mundo y sus convicciones reducirse a escombros. Valeria sintió el cambio en su tono, la dureza inusual en sus ojos, y una punzada de pánico la asaltó. Intentó recuperar su pose, su sonrisa encantadora, pero esta vez falló. «Alejandro, por favor, no es el momento. Hay una niña herida». «Tu hija», replicó, intentando desviar la conversación, buscando refugio en la culpa de Alejandro. Pero el empresario no le dio espacio para su manipulación. La verdad, aunque aún velada, ya había tomado posesión de su mente y ya no había vuelta atrás. Valeria, sintiéndose acorralada, supo que el terreno firme bajo sus pies comenzaba a tambalearse. Su rostro, por un instante, perdió su máscara de perfección, revelando una chispa de rabia contenida y un temor palpable. «No sé de qué estás hablando, Alejandro. Parece que este viaje te ha puesto paranoico», espetó con desdén, intentando minimizar la situación. Pero sus palabras solo sirvieron para avivar la llama de la sospecha de Alejandro. El contraste era doloroso. La vulnerabilidad de Sofía y la fría crueldad que de repente emergía de Valeria. La tensión en la habitación se volvió insoportable. Aquel día, el majestuoso imperio del Valle, construido sobre la imagen de una familia unida y perfecta, comenzaría a resquebrajarse, revelando las oscuras verdades que yacían ocultas en sus cimientos.
Alejandro miró a Valeria con una determinación fría, su corazón endurecido por el dolor de Sofía. Pronto lo sabrás, y te aseguro que no me detendré hasta que cada pieza de este rompecabezas esté en su lugar, le respondió con una voz cargada de una promesa inquebrantable. Ya no era el Alejandro ingenuo y confiado, era un padre herido, un protector feroz, dispuesto a todo, por su hija. La mansión del Valle, el imperio, todo quedaba en segundo plano. Su única misión ahora era desvelar la verdad y proteger a Sofía, cueste lo que cueste, lo que descubriría al amanecer, una vez que la luz de la razón y la justicia comenzara a disipar las sombras, cambiaría para siempre el destino de todos los implicados en este dramático enredo familiar. Valeria intentó disimular su nerviosismo, pero el rostro de Alejandro, ahora una máscara de acero, no le ofreció consuelo alguno. No me mires con esos ojos, Alejandro. Soy tu esposa, la madre de tu hija. ¿Crees que yo sería capaz de hacerle daño a Sofía?, espetó. Su voz temblaba ligeramente a pesar de su esfuerzo por sonar indignada. La réplica de Alejandro fue un dardo envenenado, directo al corazón de su farsa. Ya no sé qué creer, Valeria. Y no me digas la madre de tu hija cuando una enfermera insinuó algo que desgarra mi alma. La verdad saldrá a la luz, y te aseguro que no me importará cuán dolorosa sea, ni cuán alto sea el precio que haya que pagar por ella. Mi hija merece la justicia que tú, aparentemente, no puedes o no quieres darle. El destino de su matrimonio pendía de un hilo, y el eco de las palabras de la enfermera resonaba en la mente de Alejandro, una certeza ineludible. Valeria, al darse cuenta de la seriedad inquebrantable en las palabras de Alejandro, cambió su táctica con celeridad. De la indignación pasó a la victimización, un truco que le había funcionado innumerables veces para eludir responsabilidades. Estás agotado, cariño. El viaje, la preocupación por Sofía, te está pasando factura. Te pido que no escuches chismes de personal del hospital. ¿Sabes la de gente que intentaría difamarnos por envidia? Nuestra familia es un blanco fácil para quienes no tienen nada que perder, dijo, acercándose para intentar tomar su mano, una vez más intentando manipularlo con su falsa dulzura. Pero Alejandro la rechazó con un gesto frío, sus ojos fijos en la pequeña Sofía, que seguía sumida en un sueño inquieto. Su corazón le decía que la enfermera no hablaba de envidia, sino de una verdad silenciada y dolorosa, que llevaba demasiado tiempo oculta en la suntuosa mansión del Valle, un lugar donde el lujo ahogaba los gritos de la inocencia. Las palabras de Valeria, en lugar de calmarlo, avivaron la llama de la desconfianza en el interior de Alejandro. Su mente, acostumbrada a la intriga y las estrategias corporativas, comenzó a trazar un plan. No podía confiar en explicaciones superficiales ni en lágrimas de cocodrilo. No se trata de chismes, Valeria. Se trata de mi hija, de su seguridad, de su vida, que vale más que todas tus apariencias, replicó con una voz cargada de ira contenida. Se levantó, mirando por la ventana hacia el horizonte gris de la ciudad. Necesito respuestas reales, Valeria. Si tú no me las das, las buscaré por mi cuenta. Te lo aseguro. Y lo que encuentre, dejó la frase en el aire, una amenaza velada que hizo a Valeria temblar por dentro. Sabía que Alejandro no era un hombre al que se le pudiera engañar fácilmente cuando su familia estaba en juego. La opulencia de su vida parecía un espejismo, y la verdad, una espada afilada. Valeria se retiró a un rincón de la habitación, sacando su teléfono con dedos temblorosos, el brillo de la pantalla reflejando su creciente pánico. En su mente, ya estaba organizando su defensa, contactando a sus influyentes abogados, aquellos que habían silenciado escándalos anteriores y protegido la imagen impoluta de la familia del Valle a cualquier costo. Esto no se quedará así, Alejandro. No permitiré que arruines mi reputación, ni la de nuestra familia, basándote en suposiciones absurdas de una simple empleada, murmuró, asegurándose de que él escuchara, su voz teñida de un desprecio apenas disimulado. Sus ojos lanzaron una mirada gélida hacia la cama de Sofía, un gesto fugaz de resentimiento que no pasó desapercibido para Alejandro. El lujo que la rodeaba, el costoso teléfono en su mano, ahora parecían herramientas de una conspiración, no símbolos de estatus. La batalla apenas comenzaba, y Valeria ya estaba armándose para el conflicto, dispuesta a todo para mantener su farsa. Alejandro decidió actuar con cautela.
Sabía que Valeria era poderosa y astuta, y un movimiento en falso podría poner en riesgo la seguridad de Sofía. Su primera misión sería encontrar a la enfermera que le había susurrado la verdad. Con discreción, preguntó en el mostrador por la mujer de la noche anterior, inventando una excusa sobre una pregunta olvidada acerca de los medicamentos de Sofía. La enfermera de turno le indicó el nombre: Elena. Está en su descanso ahora, señor del Valle. Vuelve en media hora, le informó con cortesía. Alejandro sintió un rayo de esperanza. Elena. Ese nombre era el primer hilo de Ariadna que lo guiaría por el laberinto de mentiras que rodeaba a su hija. Lo que Elena pudiera revelarle, pensó, sería el inicio de la verdadera historia, la que desenmascararía la crueldad oculta bajo el lujo. Alejandro encontró a Elena en la cafetería del hospital, bebiendo un café con aspecto preocupado. Se acercó con delicadeza, notando que la enfermera se sobresaltaba al verlo. Elena, necesito hablar contigo sobre lo que me dijiste anoche, comenzó, manteniendo la voz baja. Elena lo miró con terror en sus ojos. Señor del Valle, yo no sé de qué me habla. Intentó negar con voz temblorosa, la mirada vagando hacia la puerta, como si temiera ser escuchada. El miedo de Elena era palpable, y Alejandro entendió de inmediato que Valeria no solo la había intimidado, sino que su poder se extendía más allá de las paredes de la mansión. Por favor, Elena, mi hija está en juego. Dime la verdad. Te prometo que te protegeré, con todos mis recursos, insistió Alejandro, suplicante. Elena, con la garganta apretada, finalmente cedió ante la sinceridad de Alejandro y la angustia en su rostro. No puedo decir mucho, señor. Ella es muy poderosa, pero puedo decirle que la pequeña Sofía ha tenido accidentes antes, caídas inexplicables, hematomas que no encajan con los relatos. Siempre la misma historia. Se cayó, es muy traviesa, pero yo he visto el miedo en sus ojos. Siempre sola, siempre triste, apartada. Y la señora Montes, siempre con una sonrisa perfecta, pero una mirada helada. Una vez, un moretón en su espalda. Dijeron que fue al jugar, pero Sofía apenas se movía de su cama. Los niños no mienten, señor del Valle, confesó Elena en un susurro, sus palabras apenas audibles, pero cargadas de una dolorosa verdad. La crueldad no siempre dejaba cicatrices visibles, pero sí profundas heridas en el alma. Las palabras de Elena cayeron sobre Alejandro como una lluvia fría, confirmando sus peores sospechas. El corazón le latió con una furia descontrolada, pero se obligó a mantener la calma. Gracias, Elena. Tu valor significa más de lo que puedes imaginar, le dijo, con una voz apenas audible, llena de gratitud. Sabía que no podía pedirle más a la enfermera, al menos por ahora, pero ahora tenía la confirmación. El patrón era suficiente para iniciar una investigación más profunda, una que no dejara piedra sin remover. La mansión del Valle, un escenario de opulencia, se había transformado en la prisión silenciosa de su propia hija, y él, su padre, había sido un cómplice ignorante. Esto tiene que parar. Ahora, se prometió a sí mismo, con los puños apretados, mientras Alejandro lidiaba con la cruda verdad en la penumbra del hospital. Valeria activaba su maquinaria de relaciones públicas con una precisión escalofriante. Los principales periódicos y canales de televisión, financiados generosamente por el vasto imperio del Valle, empezaron a difundir una narrativa cuidadosamente construida para desviar cualquier sospecha. Titulares como Valeria Montes de Del Valle, la madre ejemplar, devastada por el accidente de su hija, y empresario Alejandro del Valle, al borde del colapso emocional por el estrés, inundaban los medios, creando una cortina de humo. La imagen de Valeria, con un rostro compungido, pero impecablemente vestida y maquillada, aparecía en todas partes, proyectando la inocencia y la dedicación. El lujo de su vida se utilizaba ahora para tejer una intrincada red de mentiras que buscaba atrapar a Alejandro y silenciar cualquier atisbo de verdad, protegiendo su imagen a toda costa. La opinión pública era su arma más potente. La presión no tardó en llegar a Alejandro desde el Consejo de Administración de 1909, su propia empresa. Alejandro, debes ser prudente, le aconsejó su viejo amigo y asesor legal, Ricardo, en una llamada urgente. Un escándalo familiar podría dañar la imagen de la compañía. Valeria es muy influyente y la prensa ya está de su lado.
No podemos arriesgarlo todo por una sospecha sin pruebas contundentes. Piensa en el imperio que has construido, en los inversores. Actúa con la cabeza fría, por favor, suplicó Ricardo, intentando razonar con él. Pero el corazón de Alejandro latía por Sofía. El imperio, en ese momento, no significaba nada comparado con la sonrisa de su hija. Ricardo, mi hija es mi prioridad. Si el imperio no puede soportar la verdad, entonces no merece existir, respondió Alejandro con una voz firme y una convicción inquebrantable. La soledad y el peso de la decisión oprimían a Alejandro. Valeria, con su astucia, lo había acorralado. Pero la imagen de Sofía herida era un motor más fuerte que cualquier presión corporativa. No puedo dejarla sola, se decía una y otra vez. Se dio cuenta de que necesitaba ayuda profesional, alguien que pudiera moverse entre las sombras sin levantar sospechas, un investigador privado de confianza. Conocía a uno, un ex policía discreto y eficaz. El dinero no sería un problema. La verdad, sin embargo, tenía un precio mucho más alto que cualquier suma de dinero, la destrucción de la familia que creía tener. El lujo de su vida se sentía ahora como una jaula dorada, un hermoso encierro donde las apariencias reinaban sobre la justicia. Alejandro contactó al investigador, un hombre llamado Marco, con una reputación impecable. Necesito que investigues discretamente a mi esposa, Valeria Montes de Del Valle, especialmente en relación con los accidentes de mi hija Sofía en los últimos años. Y necesito que lo hagas sin que ella sospeche, bajo ningún concepto. El nombre de nuestra familia y el bienestar de mi hija están en juego, le explicó Alejandro, su voz tensa. Marco asintió con seriedad. Entendido, señor Del Valle. La discreción es mi segundo nombre. Empezaré hoy mismo. Pero prepárese. A veces las verdades más duras se esconden en los lugares más cercanos, advirtió Marco, con una voz grave. La maquinaria de la verdad se ponía en marcha, aunque lenta y peligrosamente, hacia un desenlace incierto y doloroso. En medio de la tensión, Alejandro no descuidaba a Sofía. Pasaba horas a su lado, leyéndole cuentos, contándole historias, acariciando su cabello. «Papi, ¿ya me voy a casa?», le preguntó Sofía con un hilo de voz, sus ojos grandes llenos de un temor infantil. Alejandro le apretó la mano. «Pronto, mi amor, cuando estés completamente recuperada. Y cuando estés en casa, nadie te hará daño nunca más. Te lo prometo», le susurró, sintiendo un nudo en la garganta. La pequeña, con la sabiduría innata de los niños, pareció entender el peso de sus palabras. Su mirada, aunque aún teñida de miedo, se iluminó con una chispa de esperanza, una luz tenue. La dignidad de su inocencia contrastaba con la oscuridad que rodeaba a los adultos, un dolor que Alejandro juró detener. Unos días después, mientras Sofía se recuperaba lentamente, Alejandro salió un momento de la habitación para atender una llamada urgente. Valeria aprovechó la ausencia de su esposo para entrar en la habitación, con una sonrisa forzada y los ojos fríos. «Así que aquí estás, pequeña mentirosa. ¿Crees que tu padre te va a creer a ti, a una niña tan torpe? Él siempre me elegirá a mí, Sofía. Soy su esposa, la que le da la estabilidad y la imagen que tanto valora. Tú solo eres un estorbo. Nadie cree a una niña que se inventa historias», le susurró con crueldad, su rostro a centímetros del de Sofía, la voz llena de veneno. La niña se encogió en la cama, las lágrimas brotando silenciosamente, atrapada en su vulnerabilidad. La almohada de Valeria, ahora, era su corazón de piedra. Sofía sintió el frío de las palabras de Valeria calar hasta sus huesos. La mirada de su madrastra era como hielo, y la niña, en su inocencia, solo pudo sentir una profunda vergüenza y dolor. Cuando Alejandro regresó, encontró a Sofía con los ojos enrojecidos y la respiración agitada. «Mi amor, ¿qué pasa?», preguntó preocupado. Sofía negó con la cabeza, incapaz de articular palabra, el miedo aún fresco en su memoria. Valeria, sentada tranquilamente en el sofá, con una revista en las manos, levantó la vista y sonrió dulcemente. «Nada, Alejandro. Sofía está un poco sensible, es normal. Creo que extraña la mansión», dijo con la voz más dulce que pudo. Pero Alejandro percibió la tensión en el aire, el temor en los ojos de Sofía y la disonancia en la voz de Valeria. La máscara comenzaba a resquebrajarse. Marco, el investigador,
Comenzó a reportar sus primeros hallazgos. Señor del Valle, hay un patrón preocupante en el personal de la mansión. Altos niveles de rotación, especialmente entre las niñeras y el personal de servicio. Y curiosamente, la mayoría de ellos fueron despedidos por comportamiento inapropiado o incumplimiento de contrato, pero sin ninguna explicación clara o prueba. Parece que la señora Montes es muy hábil en borrar huellas, en silenciar a quienes podrían haber visto algo, informó Marco por teléfono, su voz grave. Alejandro sintió un escalofrío. La verdad oculta no estaba en un solo incidente, sino en una serie de eventos cuidadosamente orquestados para mantener el secreto. El lujo de su hogar se convertía en un escenario donde las personas eran descartadas como piezas de ajedrez. La imagen de la familia perfecta se disolvía. ¿Despedidos por Valeria?, preguntó Alejandro, la ira creciendo en su pecho. Es demasiado conveniente. Estoy seguro de que los silenció o los amenazó. Se dio cuenta de la magnitud del control de Valeria. No solo lo había engañado a él, sino que había construido una fortaleza de silencio alrededor de Sofía. La verdad no era solo un evento, sino una cadena de encubrimientos. Necesitaba encontrar a uno de esos antiguos empleados, alguien que hubiera visto algo, que no hubiera sido completamente silenciado, alguien con una conciencia. El camino hacia la justicia se tornaba cada vez más oscuro y complejo, pero la determinación de Alejandro se fortalecía con cada revelación, con cada pieza del macabro rompecabezas. Unos días más tarde, Marco llamó con una noticia crucial. Encontré a una de las antiguas niñeras de Sofía, señor del Valle. Se llama Laura. Fue despedida hace 6 meses. Al parecer, Valeria la acusó de robo, pero Laura jura que es inocente y que la señora Montes la incriminó. Está viviendo en un barrio humilde, lejos del lujo de la mansión. Parece que tiene algo que decir, señor, pero tiene mucho miedo, le explicó Marco. Alejandro sintió un latido de esperanza. Laura. Ella podría ser la clave, la pieza que faltaba en este macabro rompecabezas. La verdad se acercaba, aunque aún estuviera envuelta en las sombras del miedo y la injusticia. Su amor de padre lo impulsaba. Necesito hablar con ella, Marco. Organiza una reunión discreta y asegúrate de que se sienta segura. Le ofrezco toda mi protección y la ayuda que necesite, ordenó Alejandro, la urgencia palpable en su voz. La idea de una ex empleada, una mujer vulnerable que había sido víctima de las maquinaciones de Valeria, le revolvía el estómago. La contrastante realidad de Laura, viviendo en la pobreza después de ser despedida injustamente, frente al lujo desmedido de Valeria, encendió aún más su determinación. Se preguntaba cuántas personas más habían sido pisoteadas en el ascenso de Valeria, cuánto dolor se ocultaba tras la fachada de perfección. El precio de la verdad sería alto, pero valdría la pena por Sofía. Alejandro se reunió con Laura en un café modesto, lejos de los ojos curiosos. Laura, una joven de aspecto cansado y mirada triste, parecía frágil, pero en sus ojos había una chispa de dignidad herida. Señor del Valle, comenzó, su voz apenas un susurro. No sé si debería. La señora Montes. Ella es muy peligrosa. Tengo miedo por mi familia. Alejandro la miró con compasión. Laura, sé que tienes miedo, pero Sofía te necesita. Yo te necesito. Te ofrezco seguridad, ayuda legal, lo que sea. Solo dime la verdad. ¿Qué viste? ¿Qué sabes?, le pidió suplicante. Laura dudó, sus manos apretando una taza de café caliente, el vapor empañando ligeramente sus gafas, mientras recordaba los horrores que había presenciado. Laura, con lágrimas en los ojos, finalmente se decidió. Ella maltrataba a Sofía, señor. No siempre con golpes. A veces, la dejaba sin comer, la encerraba en su habitación durante horas, le gritaba cosas horribles, le decía que no era querida, que era un estorbo. Y las caídas, muchas no eran accidentales. Yo vi una vez, la vi empujar a Sofía por las escaleras, y luego gritarle que se había caído sola. Yo estaba escondida, por miedo. Después me despidió, inventó que le había robado joyas. Sentí tanta culpa, señor. No pude proteger a la pequeña, confesó. Laura, el peso de su conciencia finalmente liberado. Alejandro sintió un escalofrío helado recorrer su espalda. Las palabras eran como dagas. ¿La viste empujar a Sofía?, preguntó Alejandro, su voz un murmullo de horror.
Pero, ¿hay alguna prueba? ¿Algo que pueda demostrarlo? Urgió, su mente buscando la evidencia más sólida. Laura asintió lentamente, sus ojos llenos de una mezcla de alivio y terror. Sí, señor. La mansión tiene cámaras de seguridad. No todas graban el audio, pero la de la entrada principal, cerca de las escaleras, tiene una vista perfecta. Yo me las arreglé para hacer una copia de un momento en particular, antes de que me despidiera. No pensé que la necesitaría, solo por si acaso. Pero ahora sé que es para la pequeña Sofía, para que se haga justicia, reveló Laura, extendiendo una pequeña memoria USB. La verdad, la cruda verdad, estaba contenida en ese diminuto dispositivo. Alejandro tomó la memoria USB con manos temblorosas. Sus ojos estaban fijos en el objeto, que parecía contener no solo datos, sino todo el horror y la crueldad que había ignorado durante años. Laura, esto es increíble. Esto lo cambia todo. Gracias. Te juro que te protegeré, y Sofía tendrá justicia. Tú también la tendrás, le prometió Alejandro, la emoción embargándolo. El lujo de su mansión, las galas de caridad, la imagen de perfección que habían proyectado, todo se desmoronaba ante la innegable prueba de la maldad de Valeria. Su corazón, por un lado, se sentía destrozado por la traición, pero por otro, se llenaba de una determinación inquebrantable para defender a su hija. Alejandro regresó a casa con la USB en el bolsillo, sintiendo el peso de la verdad. Sabía que no podía enfrentarse a Valeria en privado. Ella lo negaría todo, manipularía la situación. Necesitaba un escenario público, donde las mentiras no tuvieran cabida. Pensó en la próxima gala de la Fundación del Valle, un evento de alto perfil con la asistencia de la prensa y la élite social. Sería el lugar perfecto para desenmascarar a Valeria, justo en el apogeo de su hipocresía. Que todo el mundo vea la verdadera cara de la mujer que decía ser una madre ejemplar, pensó con amargura. La justicia se serviría en bandeja de plata, para que todos la presenciaran y nadie pudiera dudar de la maldad que se había ocultado bajo el brillo de su apellido. La decisión no fue fácil. Alejandro amaba a Valeria, o al menos a la mujer que creía amar. Destruirla públicamente significaría también destruir parte de su propia vida, de la imagen que tanto había cuidado. Pero la imagen de Sofía, su hija herida, era más fuerte que cualquier otro sentimiento. Ella es lo único que importa, se recordó. No había vuelta atrás. La verdad debía salir a la luz, por Sofía y por todas las víctimas invisibles. El lujo y la apariencia eran nada frente a la dignidad de su hija y la justicia que merecía, cueste lo que cueste. El mundo de Alejandro estaba a punto de implosionar, pero de sus escombros surgiría una nueva y más sólida verdad, un futuro de amor y protección para la pequeña que tanto había sufrido en silencio. Mientras Alejandro preparaba su golpe, Valeria intensificaba su campaña de victimización. Con astucia, organizó una serie de apariciones públicas en eventos benéficos, siempre acompañada de Sofía, a quien forzaba a sonreír para las cámaras. Mi pequeña se está recuperando maravillosamente. Es una niña fuerte y valiente, declaraba a la prensa, con lágrimas cuidadosamente orquestadas en los ojos. La opinión pública estaba de su lado, elogiando su fortaleza y dedicación. Nadie sospechaba la crueldad que se escondía detrás de esa fachada de amor. La prensa, siempre hambrienta de historias conmovedoras, era su mejor aliada en esta farsa, perpetuando una imagen que contrastaba brutalmente con la realidad de Sofía. El lujo de las portadas ocultaba una verdad mucho más siniestra. Sofía, aunque físicamente se recuperaba, seguía atrapada en un silencio, lleno de miedo. Las palabras crueles de Valeria resonaban en su cabeza, y la niña temía que, si hablaba, nadie la creería, y su padre la abandonaría. Solo cuando estaba a solas con Alejandro, se atrevía a mostrar un atisbo de su verdadera angustia. «Papi, ¿ya nadie me va a lastimar?», le preguntó un día con la voz apenas audible. Alejandro la abrazó con fuerza. «Nunca más, mi amor, te lo juro. Siempre estaré a tu lado», prometió, sintiendo el pequeño cuerpo de Sofía temblar entre sus brazos. La dignidad de la niña, a pesar de su fragilidad, le recordaba a Alejandro la pureza que estaba luchando por proteger en un mundo de apariencias y engaños. Marco, además de la USB,
Había recopilado testimonios anónimos de otros ex-empleados, que pintaban un cuadro aún más sombrío de la vida de Sofía, bajo el cuidado de Valeria. Todos tienen miedo, señor. Valeria ha amenazado a muchos con arruinar sus vidas si hablaban. Es una red de silencio muy bien tejida, informó Marco, el abogado de Alejandro, a quien el empresario había confiado la verdad de manera confidencial. Le aconsejó cautela. Necesitamos más que un video, Alejandro. Necesitamos una estrategia legal impecable. Valeria tiene abogados muy poderosos. No podemos permitir que conviertan esto en un circo mediático y te presenten a ti como el villano, advirtió el letrado, consciente de la magnitud del desafío. La batalla legal sería tan feroz como la emocional. Pero Alejandro ya había tomado una decisión. El video era la prueba, irrefutable, el golpe que desmoronaría la fachada de Valeria ante el mundo. No era solo un asunto legal, era una cuestión de justicia moral, de honor. La gala es el momento perfecto. Estarán todos allí, la prensa, los patrocinadores, la élite que Valeria ha manipulado durante años. La verdad será innegable, pública y sin escapatoria. Y no me importa si me quieren convertir en villano. Mi única misión es proteger a mi hija. Mi corazón me dice que es el camino correcto, declaró Alejandro con una convicción férrea. Los lujos de la gala, pensó, serían el telón de fondo para la caída de una mentira que había emponzoñado su vida. Con la ayuda de Marco, Alejandro trabajó en secreto para preparar la proyección del video. Necesitaba un técnico de confianza en la fundación que pudiera integrar la USB en el sistema de proyección de la gala sin que nadie sospechara. Era una operación delicada, de alto riesgo, pero Alejandro sabía que no había otra forma de asegurar que la verdad llegara a todos los ojos y oídos presentes. Cada detalle importaba, desde la sincronización del video hasta el momento exacto de su revelación. La tensión era palpable, una mezcla de nerviosismo y una sed ardiente de justicia. El silencio era el mejor aliado para un plan que estaba a punto de exponer una crueldad inimaginable, oculta bajo el brillo del lujo y el poder. Mientras tanto, Valeria se sentía cada vez más invencible. La recuperación de Sofía, la prensa a su favor, la presión sobre Alejandro que parecía haberlo silenciado, todo jugaba a su favor. Creía haber ganado. Pobre Alejandro, tan débil emocionalmente, creía que podía descubrir algo. Pero mis redes son más fuertes de lo que imagina. Nadie, absolutamente nadie, me arruinará, se dijo a sí misma frente al espejo, admirando su propio reflejo en el lujoso vestidor. Su sonrisa, aunque hermosa, reflejaba la arrogancia de quien se cree intocable, por encima de todo. El lujo de su vida se había convertido en su escudo y su prisión, la misma que estaba a punto de resquebrajarse en 1000 pedazos. Alejandro, por su parte, mantenía una fachada de calma. En público actuaba como si todo estuviera bajo control, como el empresario exitoso que siempre había sido. Pero por dentro, el dolor y la traición lo carcomían. Cada sonrisa forzada a Valeria, cada comentario condescendiente de los asesores, cada artículo de prensa elogiando a su esposa, era una puñalada en su corazón. Falta poco, se repetía, una y otra vez. Su mirada, sin embargo, se detenía en Sofía. La veía jugando en su habitación, aún con esa sombra de miedo en sus ojos. Ella era su ancla, su motivación, la razón por la que soportaba el peso de la mentira que estaba a punto de explotar para protegerla y darle la justicia que merecía. La noche de la gala se acercaba a pasos agigantados. Las invitaciones se habían enviado, los preparativos estaban en marcha, y la expectativa era alta. Sería el evento social del año, una congregación de las personalidades más influyentes de la Ciudad de México. Valeria se deleitaba en la atención, escogiendo el vestido más deslumbrante, planeando cada detalle de su entrada triunfal. Alejandro la observaba con una distancia glacial, una calma tensa que ella interpretaba como derrota. Pero debajo de esa calma, bullía la tormenta perfecta. La verdad estaba a punto de ser desatada, y la majestuosa fundación del Valle sería el escenario de una revelación que sacudiría los cimientos de la élite y expondría la crueldad que se había ocultado tras tanto lujo. En la glamurosa gala, Valeria, vestida con un diseño exclusivo que la hacía brillar, no dejaba de sonreír a las cámaras, proyectando la imagen de la madre más devota. Sofía, con un vestido blanco que contrastaba con su rostro pálido,
Intentó acercarse a Alejandro para tomar su mano, pero Valeria, con una sonrisa que no llegó a sus ojos, le impidió sutilmente el paso, interponiéndose entre ellos. Sofía, cariño, los mayores estamos hablando. Ve a buscar algo de beber, le dijo en voz baja, pero con un tono cortante, empujándola ligeramente. La niña sintió una punzada de vergüenza y se alejó, sintiéndose invisible, humillada, mientras Valeria posaba para otra foto, la madre perfecta en su cruel farsa. Alejandro, a poca distancia, observó la escena. Vio la mano de Sofía extendiéndose, el gesto de Valeria, la humillación en los ojos de su hija al ser rechazada. Un fuego de rabia se encendió en su interior. Aquel gesto, tan público y cruel, aunque disimulado, confirmó cada una de sus sospechas. No había duda alguna. Valeria no solo era una maltratadora, era una manipuladora maestra, capaz de las peores atrocidades bajo el disfraz de una sonrisa. En ese momento, la última chispa de afecto que pudo haber sentido por ella se extinguió por completo. Ya no era una esposa, era un monstruo. Y el mundo, esa noche, iba a presenciar su caída. El corazón de Alejandro latía con una mezcla de anticipación y dolor. La gala de la Fundación del Valle estaba a punto de comenzar, y el ambiente en el gran salón era de efervescencia y lujo desmedido. Valeria, en su esplendor, se movía entre los invitados, recibiendo halagos y sonrisas, ajena a la tormenta que se cernía sobre ella. Cada brindis, cada fotografía, cada palabra de admiración hacia su labor altruista, era una puñalada en el alma de Alejandro. Sofía, sentada en una mesa cercana, observaba todo con sus grandes ojos tristes, sintiéndose aún más pequeña y sola en medio de tanto boato. La verdad, aunque guardada en una pequeña memoria USB, estaba a punto de estallar en la pantalla gigante, destrozando la farsa. Lo más fuerte está por venir. Quédate hasta el final. Alejandro se excusó brevemente, dirigiéndose a un rincón apartado del salón, donde la opulencia se disipaba en la discreción de los pasillos de servicio. Allí, se encontraría con el técnico de confianza que le ayudaría a desvelar la verdad. Todo listo, señor del Valle. La USB está conectada al proyector principal. Solo necesito su señal para activarla, susurró el técnico, con un nerviosismo palpable en su voz. Alejandro asintió, su mirada fija en Valeria, quien ahora se reía a carcajadas con un grupo de amigos influyentes, completamente ignorante de su inminente destino. El momento ha llegado, pensó Alejandro, una amarga mezcla de alivio y tristeza inundando su ser. Sabía que no solo destruiría a Valeria, sino que también haría añicos la imagen de su propia familia, de la vida que había construido con tanto esfuerzo. Pero la imagen de Sofía, la dignidad de su hija, valía más que cualquier fachada social. Valeria, completamente inconsciente del plan meticuloso que se tejía en su contra, sentía que aquella noche era su consagración, el pináculo de su éxito. Había superado la crisis del accidente de Sofía, había consolidado su imagen de madre y esposa perfecta ante el mundo, y ahora estaba a punto de ser reconocida por su filantropía, una cruel ironía. Se sentía invencible, inalcanzable. El brillo de sus joyas, el murmullo de admiración a su paso, el poder de su apellido del Valle, todo la hacía flotar en una nube de arrogancia desmedida. Alejandro es un ingenuo. Creía que podía descubrir algo, pero mis redes son más fuertes de lo que imagina. Nadie es rival para Valeria Montes de Del Valle, pensó con desdén. Su sonrisa era radiante, pero escondía la oscuridad de un alma calculadora y cruel, un abismo de maldad que estaba a punto de ser expuesto. Sofía, desde su mesa, observaba a Valeria en el centro de toda la atención, el lujo que la rodeaba contrastando con la soledad que sentía. La niña sentía una punzada de ansiedad, una premonición que le oprimía el pecho con fuerza. Las luces brillantes, la música festiva, la multitud de gente riendo y brindando, todo le parecía abrumador, caótico, un ruido ensordecedor que amplificaba su miedo. Deseaba que su padre estuviera a su lado, abrazándola con su fuerza habitual, protegiéndola del mundo frío y brillante que la rodeaba, un mundo lleno de apariencias. Recordó las palabras de su madrastra en el hospital, el veneno en cada sílaba. Nadie te creerá. El miedo era un compañero constante, pero en lo más profundo de su pequeño corazón,
También anidaba una débil esperanza, una creencia infantil en la justicia inquebrantable de su padre, su único protector. La inocencia, a veces, puede ver más allá de las máscaras más elaboradas. La voz del presentador retumbó por los altavoces, anunciando el momento culminante de la noche, un punto de inflexión que cambiaría el destino de todos. Y ahora, damas y caballeros, nos complace presentar a una mujer que encarna la nobleza y la dedicación, una verdadera inspiración para todos nosotros, la presidenta de nuestra fundación, la incomparable Valeria Montes de Del Valle, quien recibirá el prestigioso premio al liderazgo altruista por su incansable labor en favor de la infancia desprotegida, exclamó con entusiasmo desbordante, mientras los aplausos estallaban en el salón, un eco de la farsa. Valeria se dirigió al estrado con una gracia calculada, su rostro iluminado por una sonrisa victoriosa, ajena a la trampa. El lujo y la hipocresía estaban a punto de colisionar en un espectáculo que nadie olvidaría, un drama que superaría cualquier telenovela. Alejandro, en su posición estratégica, lanzó una última mirada a Sofía, su pequeña y vulnerable hija. La niña levantó la vista y sus ojos grandes se cruzaron con los de su padre. En esa breve conexión, Alejandro le transmitió una promesa silenciosa, un pacto sellado en el dolor y la esperanza. No estás sola, nunca más. Tu papá está aquí. Sofía, con una sabiduría que iba más allá de sus años, pareció entender el mensaje de su padre, su protector. Un atisbo de alivio, casi imperceptible, cruzó su rostro pálido, como un rayo de sol en un día nublado. Era el último momento de calma antes de la tormenta, la última oportunidad para que Alejandro confirmara su resolución. No se trataba de venganza personal, sino de redención, de proteger la inocencia que Valeria había intentado destruir con tanta crueldad, su última batalla por la dignidad. Valeria subió los escalones del estrado con la confianza de una reina que asciende a su trono, el centro de todas las miradas. La ovación era ensordecedora, y ella se deleitaba en cada aplauso, en cada mirada de admiración, cada una alimentando su ego desmedido. Tomó el micrófono, su sonrisa radiante, el brillo en sus ojos reflejando la luz de los focos que la bañaban en una aura de perfección. Queridos amigos, es un honor inmenso, comenzó, su voz melodiosa llenando el salón, ensayada y perfecta. Estaba a punto de pronunciar su discurso de aceptación, su momento de gloria absoluta, la culminación de años de manipulación. Alejandro observó cada movimiento, cada gesto, sabiendo que en cuestión de segundos, esa imagen de perfección se desmoronaría ante la innegable verdad que estaba a punto de ser revelada. La escena estaba preparada para la caída más dramática de la alta sociedad. Con el corazón latiéndole a 1000 por hora, Alejandro hizo un gesto discreto al técnico, una señal apenas visible en medio del bullicio y las luces de la gala. El técnico asintió y con un movimiento ágil de sus dedos en el portátil que controlaba la proyección, dio la orden. La música ambiental se detuvo abruptamente, creando un silencio ensordecedor que hizo girar todas las cabezas. Los focos se atenuaron por un instante y una pantalla gigante detrás del escenario, que hasta entonces había proyectado el elegante logotipo de la fundación, parpadeó con un cambio repentino. Un silencio incómodo invadió el salón, pesado, expectante. Los murmullos de los invitados se apagaron, y todas las miradas se dirigieron a la pantalla, sintiendo que algo extraordinario estaba por suceder. El tiempo pareció detenerse, suspendido en el aire, justo antes de que la verdad se revelara con una fuerza devastadora. En la pantalla gigante, una imagen de la majestuosa mansión del Valle apareció, con la fecha y hora de hace unos meses marcadas en la esquina inferior. Los invitados se miraron con confusión, algunos pensando que era parte de un video promocional de la fundación, un toque original. Valeria, en el estrado, frunció el ceño, molesta por la interrupción de su momento estelar, su sonrisa endurecida. «Disculpen, parece que hay un pequeño problema técnico», dijo, intentando forzar una risa nerviosa que sonó hueca. Pero la imagen se hizo más clara. Era la entrada principal de la mansión, con la gran escalera de mármol. Y luego, una pequeña figura apareció en la parte superior, seguida por la silueta inconfundible de Valeria. El lujo de la escena era un contraste cruel con lo que estaba por suceder, una premonición de la oscuridad. Valeria,
Al reconocer la escena con una precisión escalofriante, sintió un golpe helado en el estómago, un mareo repentino que la hizo tambalear. Su sonrisa se desvaneció por completo, reemplazada por una mueca de horror y absoluto pánico. Sus ojos se abrieron desmesuradamente, y un grito silencioso quedó atrapado en su garganta. Una desesperación muda. No podía ser. Esa grabación, creyó haberla destruido con sus propias manos. ¿Cómo era posible que hubiera resurgido? Sus ojos buscaron a Alejandro entre la multitud, encontrándolo de pie, con una expresión grave, una mirada que no dejaba lugar a dudas sobre su complicidad. La farsa estaba a punto de colapsar en 1900, el momento de su supuesto triunfo, y ella, la mujer que se creía intocable y poderosa, estaba a punto de ser expuesta ante toda la sociedad que había manipulado con su encanto. El pánico comenzaba a invadirla, paralizándola por completo, y entonces, la verdad se proyectó con una claridad brutal. La cámara mostraba a Sofía, subiendo las escaleras con dificultad, su pequeña figura frágil. Detrás de ella, Valeria, con una expresión de furia incontrolable que la maquilladora nunca había logrado disimular. Un movimiento rápido, un empujón calculado, y el pequeño cuerpo de Sofía se tambaleó, cayendo por los escalones. El sonido del impacto resonó, amplificado, en el salón, un eco de la crueldad que había permanecido oculta bajo el manto del lujo y las mentiras. La audiencia contuvo la respiración, boquiabierta. Las voces del pasado, silenciadas por la intimidación, ahora gritaban la verdad desde la pantalla, condenando a Valeria de la manera más pública y vergonzosa. El clímax había llegado, implacable para la mujer que se creía invencible. El silencio en el gran salón de la gala se había vuelto tan denso que parecía absorber el aire, dejando a todos los presentes sin aliento. Los ojos de la élite de la Ciudad de México, acostumbrados a la sofisticación y las apariencias, estaban fijos en la pantalla gigante, donde la escena de crueldad se repetía en un bucle implacable, una y otra vez. Los murmullos de incredulidad se transformaron en exclamaciones de horror, y algunos invitados se llevaron las manos a la boca, intentando contener un grito de asombro y repulsión. El lujo y el glamour de la noche se desdibujaron, revelando la podredumbre moral que se había escondido bajo la superficie de la perfección. Un contraste doloroso para todos los que presenciaban la caída de un ídolo. Valeria, en el estrado, se había quedado paralizada, con el rostro descompuesto, sus ojos inyectados en un pánico indescriptible. El mundo que había construido con tanta astucia y manipulación se desmoronaba frente a ella, pieza a pieza, en una caída tan brutal como la de Sofía en el video. Intentó balbucear algo, cualquier excusa, pero las palabras se le quedaron atoradas en la garganta. Su cuerpo temblaba incontrolablemente. Sus rodillas cedieron y tuvo que aferrarse al atril para no caer al suelo. La máscara de madre perfecta, de esposa dedicada, se había roto en 1000 pedazos, revelando la monstruosidad que habitaba en su interior. La verdad, aunque dolorosa, se mostraba sin piedad, destruyendo su farsa. Alejandro, observando la escena desde la distancia, sintió una punzada de tristeza amarga, no por Valeria, sino por los años de engaño, por el amor que creyó verdadero y que resultó ser una cruel quimera. Pero, por encima de todo, sentía una profunda satisfacción al ver que la justicia, por fin, le sonreía a Sofía. El camino había sido largo y doloroso, lleno de incertidumbre y culpa, pero la verdad había prevalecido. Era un padre herido, sí, pero también un guerrero que había luchado con todas sus fuerzas para proteger la inocencia de su hija, un amor que superaba cualquier otra lealtad o afecto. Sofía, sentada en su mesa, observaba la pantalla con una mezcla de miedo y una incipiente sensación de alivio. Su pequeño cuerpo se estremecía al ver la escena de su propia caída, el trauma reviviendo en su mente. Pero por primera vez, no sentía la soledad ni la vergüenza. Su padre estaba allí, fuerte e inquebrantable, y el mundo estaba viendo la verdad que ella no había podido contar. En sus ojos grandes, aún con lágrimas, brilló una chispa de esperanza, una promesa de que el dolor pronto terminaría. La dignidad de su inocencia se alzaba victoriosa en medio del caos, mostrando la luz al final del oscuro túnel de su sufrimiento. El presentador de la gala, con el rostro pálido y las manos temblorosas,
Intentó recuperar el control, pero su voz se quebró. Por favor, señores, un momento. Debe haber un error, un montaje. Quizás, balbuceó, suplicante, intentando aferrarse a la última brizna de la farsa, pero nadie le escuchaba. El video seguía reproduciéndose, y el público, ya en pie, se acercaba a la pantalla, como atraído por una fuerza magnética de horror y fascinación. Los organizadores de la fundación, con el rostro descompuesto, se miraban entre sí, sin saber cómo reaccionar, conscientes de que aquel escándalo destruiría su reputación para siempre. Mientras el caos se apoderaba del salón, el video seguía, mostrando la crueldad de Valeria. No solo el empujón, sino sufría indiferencia después, sin siquiera una mirada de preocupación hacia la pequeña Sofía que yacía en el suelo. La imagen, sin audio, hablaba más fuerte que cualquier palabra, pintando un retrato de maldad absoluta. La audiencia, antes silenciosa, explotó en una cacofonía de indignación. «Monstruo, cruel, no tiene perdón», gritaban algunos, sus voces ahogando cualquier intento de Valeria por defenderse. El lujo de la gala se había transformado en un escenario de juicio público, donde la verdad actuaba como la jueza más implacable. Valeria, con el rostro desencajado y las lágrimas corriendo por sus mejillas, ya no era la mujer hermosa y altiva de antes. Era una figura patética, expuesta, despojada de toda su dignidad. Su mirada de desesperación se clavó en Alejandro, una última y muda súplica, una petición de ayuda. Pero Alejandro, con el corazón de piedra, no apartó la vista. La imagen de Sofía herida, las palabras de Elena, el testimonio de Laura, todo se agolpaba en su mente, sellando el destino de Valeria. No había redención posible para una crueldad de tal magnitud, una maldad que había atacado lo más sagrado, la inocencia de una niña desprotegida. Con paso firme, Alejandro se abrió camino entre la multitud, su figura imponente eclipsando el ambiente caótico. Se paró frente al estrado, con la mirada fija en Valeria, una expresión de dolor y determinación en su rostro. Su voz, cuando habló, resonó en el silencio que de repente se hizo en el salón, cargada con el peso de la verdad. Esta es la verdadera Valeria Montes de Del Valle. Esta es la mujer que se esconde detrás de la sonrisa y los lujos. Esta es la mujer que maltrató a mi hija, Sofía, una y otra vez. La justicia de la verdad es innegable. La he expuesto por Sofía, por todos los niños vulnerables, porque la crueldad no puede seguir impune, no bajo el manto de la hipocresía y el dinero. Esto se acabó. Un coro de exclamaciones de apoyo a Alejandro surgió de la multitud, mientras la indignación hacia Valeria alcanzaba su punto álgido. Los murmullos se convirtieron en un clamor. «¡Que la arresten! ¡Fuera de aquí!», gritaban, pidiendo a gritos un castigo inmediato para la mujer que había engañado a todos. Aquellos que antes la adulaban, ahora la señalaban con desprecio, sus rostros reflejando la vergüenza de haber sido manipulados. La caída de Valeria era completa, pública y dolorosa, un espectáculo que nadie en esa sala olvidaría. La justicia emocional se servía en bandeja de plata, y el lujo de la gala se convertía en el escenario de su derrota, una derrota merecida. Valeria intentó hablar, pero su voz era un hilo, una súplica desesperada que nadie estaba dispuesto a escuchar. «No es cierto, Alejandro me está tendiendo una trampa. Todo es mentira», gritó, señalando a su esposo con una mano temblorosa. Pero sus palabras eran huecas, sin fuerza, incapaces de competir con la imagen brutal que se proyectaba a sus espaldas. Su credibilidad se había desvanecido, y con ella, su poder. Los abogados que la defendían en el pasado, ahora estaban en la audiencia, observando con rostro sombrío, sabiendo que su clienta ya no tenía defensa posible. La farsa se había desvelado, y la verdad era su verdugo implacable. En ese momento, las luces del salón se encendieron por completo, disipando las sombras que habían permitido que la mentira prosperara. Un hombre robusto, con uniforme de 1900 seguridad, se acercó al estrado. «Señor Del Valle, los agentes de policía ya están en camino. Recibimos varias llamadas anónimas», informó, con la voz grave, mirando a Valeria con desprecio. Alejandro asintió, su mirada fija en Valeria.
La llegada inminente de la policía marcaba el fin de un ciclo de crueldad y el inicio de la justicia legal, que acompañaría a la emocional. El lujo de su vida se desvanecía en el aire, reemplazado por la fría realidad de la ley. Valeria, al escuchar la mención de la policía, sintió un terror gélido que la paralizó. «Alejandro, no puedes hacerme esto. Soy tu esposa. Piensa en la familia, en nuestro apellido. No arruines mi vida, tu vida», suplicó, intentando aferrarse a la última brizna de su pasado juntos. Pero Alejandro, con la mirada endurecida, negó con la cabeza. «No eres mi esposa, Valeria. Eres la mujer que maltrató a mi hija. Y el apellido del Valle, que tanto te importaba, ahora será el símbolo de la justicia para Sofía. Nuestra vida se arruinó el día que dejaste que tu crueldad se apoderara de ti. No hay vuelta atrás. Esto es por Sofía», replicó, con una voz que no dejaba lugar a dudas. En ese instante, una de las patronas más influyentes de la fundación, una mujer de la alta sociedad que siempre había admirado a Valeria, se acercó al estrado con lágrimas de decepción en los ojos. «Valeria, me decepcionas profundamente. Creí en ti, en tu supuesta labor, pero no puedo apoyar la crueldad. Ni yo, ni esta fundación», dijo, con cintos. Una voz cargada de pesar, antes de darle la espalda con un gesto de absoluta repulsa. Fue una humillación pública, un golpe devastador para la imagen que Valeria tanto se había esforzado en construir. El lujo de sus conexiones sociales se desvanecía con cada persona que le daba la espalda, despojándola de su poder y su influencia. Sofía, que había observado toda la escena con una atención inusitada, finalmente levantó la vista y buscó a su padre. Sus ojos, antes llenos de miedo, ahora mostraban un brillo de admiración y alivio. Vio a Alejandro como su héroe, el caballero que había llegado para rescatarla del dragón. En su pequeño rostro, la dignidad infantil se manifestaba, una pureza inmaculada que contrastaba con la oscuridad de Valeria. Sabía que el dolor no desaparecería de inmediato, pero la verdad había liberado su alma. Era el inicio de su sanación, el primer paso hacia una vida sin miedo, bajo la protección incondicional de su padre. Los agentes de policía entraron en el salón, y la multitud se abrió para dejarles paso. Se dirigieron directamente hacia el estrado, donde Valeria, ya sin fuerzas, se desplomó contra el atril. «Valeria Montes de Del Valle, queda usted arrestada por cargos de maltrato infantil», anunció uno de los agentes, con voz firme, mientras le colocaba las esposas. Valeria lanzó una última mirada de odio visceral a Alejandro, una promesa de venganza que nunca se cumpliría. Mientras era escoltada fuera del salón, el brillo de sus joyas y su vestido de diseñador contrastaban con la miseria de su situación, una imagen patética que marcó el fin de su reinado de falsedades. La verdad había ganado. Alejandro se volvió hacia la audiencia, sus ojos reflejando el dolor, pero también la esperanza. «Les pido disculpas por el horror que han presenciado. Esta no es la imagen de la Fundación del Valle que quiero que recuerden, pero la verdad es necesaria, por dolorosa que sea. Mi hija, Sofía, ha sufrido en silencio, y hoy su voz ha sido escuchada. Este es el comienzo de la justicia, no solo para ella, sino para todos los niños que son víctimas de la crueldad. Prometo que la Fundación del Valle, bajo mi liderazgo, se dedicará ahora a proteger a los más vulnerables», declaró con una voz conmovida, pero firme. La verdad, aunque había demolido su mundo, también le daba un nuevo propósito. Si esta historia te tocó el corazón, comparte para que llegue a más personas. La voz de Sofía es la voz de muchos, y su valentía merece ser escuchada y protegida. Únete a la causa de la justicia para los más pequeños, porque cada niño merece un hogar lleno de amor y seguridad. El salón de la gala quedó sumido en un silencio aturdido, roto solo por los susurros de los invitados, aún conmocionados por la dramática revelación. Muchos de ellos se acercaron a Alejandro, ofreciéndole su apoyo y sus condolencias, la mirada en sus ojos denotando la profunda empatía que sentían por Sofía. La hipocresía se había disipado, y en su lugar surgía un sentido de comunidad y de propósito. La ostentación de la riqueza se había desdibujado, dando paso a una genuina preocupación por la justicia y la protección de los inocentes. La caída de Valeria había sido un golpe, pero también una llamada de atención para todos los presentes.
un recordatorio de que la verdad siempre encuentra su camino. Alejandro, con el corazón en un puño, caminó hacia Sofía, quien lo esperaba con los ojos llenos de lágrimas, pero también de una calma inusual. Se arrodilló a su altura. La abrazó con una fuerza que le transmitía todo su amor y su promesa inquebrantable. Mi amor, mi pequeña guerrera, ya pasó. Nadie te hará daño nunca más. Te lo juro, le susurró, sintiendo el pequeño cuerpo de Sofía relajarse en sus brazos. Fue un abrazo de sanación, el inicio de la reconstrucción de su mundo, una promesa de un futuro de amor y protección. El lujo y el poder ya no importaban. Solo Sofía y su bienestar, la dignidad de su pequeña alma. La gala, el evento social del año, había terminado en un desastre. Sus lujosos adornos ahora parecían vacíos, sin sentido. Las cámaras de la prensa, que antes buscaban la imagen perfecta de Valeria, ahora se enfocaban en la dramática salida de la mujer esposada y en el conmovedor abrazo de Alejandro y Sofía. El imperio de Del Valle había sido sacudido hasta sus cimientos, pero de sus escombros emergía una verdad dolorosa, pero liberadora. Aquella noche, el brillo de la Ciudad de México no fue el de las joyas y los vestidos, sino el de la justicia que, por fin, alumbraba las sombras, revelando la oscuridad de una crueldad oculta y la fuerza de un amor incondicional. Un nuevo amanecer se vislumbraba para Alejandro y Sofía. La batalla había sido ganada, pero la guerra contra el dolor y el trauma apenas comenzaba. Sin embargo, en los brazos de su padre, Sofía encontró la paz, la seguridad y la promesa de un futuro donde la crueldad no tendría cabida. Alejandro, con su hija en brazos, abandonó el salón, dejando atrás el lujo y las falsedades, listo para enfrentar un futuro incierto, pero lleno de la esperanza de reconstruir una vida basada en la verdad, el amor y la protección. El camino sería largo, pero no estarían solos. Con la imagen de Valeria desvaneciéndose tras las rejas de la ley, Alejandro sintió un vacío inmenso, no por la mujer que había sido, sino por la devastación de la verdad. Su primera prioridad, sin duda, fue Sofía. Los trámites para obtener la custodia total se agilizaron, casi de inmediato, con el video como prueba irrefutable, no solo de maltrato, sino de la manipulación constante. Los abogados de Valeria intentaron minimizar los daños, pero la evidencia era innegable, pública, y la sociedad, antes cegada por el glamour, ahora clamaba justicia para la pequeña. Sofía necesitaba un hogar donde el amor fuera el único lujo, donde la seguridad no fuera una promesa vacía, sino una realidad palpable en cada amanecer. La mansión del Valle, antes símbolo de un poder que albergaba la crueldad, se convirtió en un espacio de sanación. Alejandro, consciente del trauma que Sofía había sufrido, se dedicó por completo a ella. Contrató terapeutas especializados y llenó su vida de actividades que fomentaban la alegría y la confianza. Los muros, que antes habían presenciado su sufrimiento silencioso, ahora escuchaban sus risas y sus juegos. Sofía comenzó a pintar de nuevo, con colores vibrantes, plasmando en sus lienzos el mundo que Valeria había intentado oscurecer. Ya no era la niña asustada, sino un capullo que lentamente se abría, mostrando la belleza de su espíritu, la dignidad de su inocencia que renacía con cada trazo. Valeria Montes de Del Valle fue sentenciada a una pena considerable por maltrato infantil, un veredicto que se dio a conocer en todos los medios de comunicación, marcando el fin de su reinado de falsedades. La misma prensa que ella había manipulado para ensalzar su imagen, ahora la condenaba sin piedad, revelando cada detalle de su caída. El lujo de su vida se desvaneció, reemplazado por la fría celda de una prisión, el mismo lugar donde su crueldad finalmente encontró su merecido castigo. La verdad siempre encuentra su camino. Se escuchaba en los pasillos de los tribunales, un eco de la justicia que se había hecho esperar, pero que había llegado de forma contundente. Alejandro, impulsado por el deseo de transformar el dolor en esperanza, fundó el Refugio de Sofía. La idea surgió de la convicción de que ninguna niña, ningún niño, debería sufrir en silencio lo que su hija había padecido. Utilizó parte de su fortuna para construir y equipar este centro, un espacio seguro para niños víctimas de maltrato. Sofía es mi inspiración, declaró Alejandro en la inauguración, con la voz conmovida, pero llena de firmeza.
Su valentía me enseñó que la inocencia debe ser protegida con todas nuestras fuerzas. Este refugio es el legado de su lucha y un santuario para aquellos que necesitan una segunda oportunidad, un lugar donde el lujo sea el amor y la protección. En un acto de profundo significado, el hospital donde Sofía había sido atendida decidió renombrar su ala pediátrica en honor a ella, Ala Sofía del Valle. La placa de bronce, brillante y solemne, era un recordatorio constante de la importancia de la vigilancia y el cuidado. Alejandro asistió a la ceremonia con Sofía de la mano, sus ojos brillando de orgullo y emoción. «Este es un símbolo», dijo Alejandro, «de que no permitiremos que la crueldad se esconda en las sombras. Cada niño que pase por esta ala sabrá que hay esperanza, que hay personas dispuestas a luchar por ellos». La dignidad de Sofía, representada en esa placa, se erigía como un faro de justicia y compasión. Durante el proceso de recuperación de Sofía, Alejandro había conocido a la doctora Isabel Méndez, la pediatra que, con su calidez y perspicacia, no solo había cuidado de la niña, sino que también había sido clave en identificar las señales de maltrato. Isabel, un antiguo amor de juventud de Alejandro, había reaparecido en su vida como un ángel. Sus ojos, llenos de una compasión genuina, recordaban a Alejandro la bondad que creyó haber perdido. «Tu hija es muy fuerte, Alejandro», le había dicho Isabel, con una sonrisa tranquilizadora. «Y tú, un padre ejemplar, no todo está perdido». La chispa de un amor olvidado comenzó a reavivarse, discreta, pero llena de promesa. Con el tiempo, la amistad entre Alejandro e Isabel floreció, construida sobre la admiración mutua y el amor compartido por Sofía. Isabel no solo era una excelente profesional, sino una mujer de valores sólidos, con un corazón tan noble como el de Alejandro. «Me recuerdas al hombre que conocí hace años, Alejandro, el que siempre defendía lo justo, solo que ahora, con más sabiduría», le confió Isabel una noche, mientras cenaban tranquilamente en un restaurante sencillo, muy lejos del lujo ostentoso que había caracterizado su vida anterior. Alejandro sonrió, sintiendo una paz que no experimentaba desde hacía mucho tiempo. «Y tú, la mujer que siempre me hizo ver la verdad», respondió él, con una mirada llena de cariño. El abrazo sincero, el apoyo incondicional, la risa compartida. Esos gestos cotidianos se convirtieron en el verdadero lujo de su nueva vida. Alejandro e Isabel, junto a Sofía, comenzaron a reconstruir su futuro, no sobre cimientos de apariencias, sino sobre la honestidad, la confianza y un amor profundo. Sofía se sentía feliz al tener a una mujer tan amable a su lado, una que la miraba con afecto genuino, sin agendas ocultas. «Papi, ¿Isabel se va a quedar con nosotros para siempre?», preguntó Sofía un día, con una inocencia que conmovió a Alejandro. Él sonrió, abrazando a ambas. «Para siempre, mi amor, para siempre», prometió, sintiendo el calor de un hogar verdadero, el que nunca creyó posible. El camino no fue fácil. Las heridas de Sofía tardaron en sanar, y las cicatrices emocionales de Alejandro lo acompañarían siempre. Pero el amor, la paciencia y el apoyo de Isabel y el equipo de El Refugio de Sofía fueron pilares fundamentales. La niña recuperó la confianza, sus ojos grandes se llenaron de nuevo de ese brillo juguetón que Valeria había intentado apagar. Aprendió a expresarse, a no tener miedo. Su talento para la pintura se desarrolló aún más, y sus dibujos, antes oscuros, ahora estallaban en un arco iris de colores, reflejo de su alma sanada, de su dignidad intacta y resplandeciente. 5 años después, El Refugio de Sofía era una realidad imponente, un faro de esperanza en toda América Latina. Había abierto 10 sedes en distintos países, desde México hasta Argentina, brindando apoyo psicológico, legal y educativo a miles de niños y adolescentes que habían sufrido maltrato. La fundación no solo ofrecía un lugar seguro, sino que también había logrado cambios significativos en las leyes de protección infantil, impulsando políticas más estrictas y eficaces. Los casos de éxito se contaban por cientos, historias de pequeños que, como Sofía, habían encontrado una segunda oportunidad, un futuro libre de miedo y crueldad. Sofía, ahora una brillante adolescente de 12 años, era el alma de la fundación. Con sus ojos grandes,
que ahora reflejaban una profunda serenidad y una madurez inusual. Se dedicaba activamente a ayudar a otros niños. Les leía cuentos, les enseñaba a pintar, compartía su historia, dándoles fuerza y esperanza. No están solos, les decía con una voz suave, pero llena de convicción. Mi padre y yo estaremos siempre con ustedes. La voz de un niño, por pequeña que sea, tiene el poder de cambiar el mundo. Su presencia era un testimonio viviente de que la inocencia no puede ser silenciada y de que el amor es la fuerza más poderosa capaz de curar las heridas más profundas. Alejandro, con canas en las sienes que le daban un aire de sabiduría y serenidad, dirigía el imperio del valle con una nueva visión, más humana y social. Su fortuna ya no era solo un símbolo de poder, sino una herramienta para él. Bien, Isabel, su esposa, era su compañera incondicional, tanto en la vida personal como en la fundación, donde aportaba su experiencia médica y su calidez humana. Juntos, habían construido no solo una familia, sino un legado de amor y protección, un testimonio de que la bondad puede prevalecer sobre la maldad, incluso en los escenarios más oscuros y opulentos. Un día, mientras Sofía terminaba un mural colorido en uno de los refugios, lleno de niños sonrientes y mariposas de colores, Alejandro se acercó y la abrazó. «Estoy tan orgulloso de ti, mi amor», le dijo, con la voz quebrada por la emoción. Sofía se giró, con una sonrisa radiante. «Y yo de ti, papá. Me salvaste, nos salvaste a todos», respondió, mirando el mural con sus ojos llenos de luz. Era una imagen poderosa, padre e hija, unidos por el amor, la justicia y un futuro lleno de esperanza. La dignidad de Sofía, una vez pisoteada, ahora florecía en todo su esplendor, un ejemplo para miles de voces silenciadas. La historia de Intotsis, Alejandro y Sofía del Valle, se convirtió en un ejemplo de resiliencia y de la inquebrantable fuerza del amor paternal. Demostró que, aunque la crueldad pueda intentar apagar la luz de la inocencia, siempre habrá una mano dispuesta a protegerla, una voz que grite la verdad. El lujo de su antigua vida fue reemplazado por la riqueza de los corazones sanados, por las sonrisas de los niños protegidos, y en cada nuevo centro de El Refugio de Sofía, en cada mural pintado con esperanza, el mensaje resonaba claro y fuerte: la inocencia no puede ser silenciada, y el amor de un padre es la justicia más grande. En la cima de un mirador, con la Ciudad de México extendiéndose vibrante bajo ellos, Alejandro e Isabel observaban a Sofía, que corría y reía con otros niños del refugio. El sol bañaba sus rostros y el viento mecía sus cabellos, libres de miedos y sombras. El lujo de la vida ya no eran las joyas, ni los autos, ni las mansiones vacías, sino la risa pura de su hija, la mano cálida de su amada, la certeza de un propósito cumplido. Era el plano final de una historia que había comenzado con dolor, pero que culminaba en una imagen nítida de amor, justicia y una esperanza renovada. El legado de Sofía viviría para siempre en cada niño que encontraba refugio en su nombre. Un nuevo amanecer se vislumbraba para Alejandro y Sofía. La batalla había sido ganada, pero la guerra contra el dolor y el trauma apenas comenzaba. Sin embargo, en los brazos de su padre, Sofía encontró la paz, la seguridad y la promesa de un futuro donde la crueldad no tendría cabida. Alejandro, con su hija en brazos, abandonó el salón, dejando atrás el lujo y las falsedades, listo para enfrentar un futuro incierto, pero lleno de la esperanza de reconstruir una vida basada en la verdad, el amor y la protección. El camino sería largo, pero no estarían solos. Con la imagen de Valeria desvaneciéndose tras las rejas de la ley, Alejandro sintió un vacío inmenso, no por la mujer que había sido, sino por la devastación de la verdad. Su primera prioridad, sin duda, fue Sofía. Los trámites para obtener la custodia total se agilizaron, casi de inmediato, con el video como prueba irrefutable, no solo de maltrato, sino de la manipulación constante. Los abogados de Valeria intentaron minimizar los daños, pero la evidencia era innegable, pública, y la sociedad, antes cegada por el glamour, ahora clamaba justicia para la pequeña. Sofía necesitaba un hogar donde el amor fuera el único lujo, donde la seguridad no fuera una promesa vacía,
sino una realidad palpable en cada amanecer. La mansión del Valle, antes símbolo de un poder que albergaba la crueldad, se convirtió en un espacio de sanación. Alejandro, consciente del trauma que Sofía había sufrido, se dedicó por completo a ella. Contrató terapeutas especializados y llenó su vida de actividades que fomentaban la alegría y la confianza. Los muros, que antes habían presenciado su sufrimiento silencioso, ahora escuchaban sus risas y sus juegos. Sofía comenzó a pintar de nuevo, con colores vibrantes, plasmando en sus lienzos el mundo que Valeria había intentado oscurecer. Ya no era la niña asustada, sino un capullo que lentamente se abría, mostrando la belleza de su espíritu, la dignidad de su inocencia que renacía con cada trazo. Valeria Montes de Del Valle fue sentenciada a una pena considerable por maltrato infantil, un veredicto que se dio a conocer en todos los medios de comunicación, marcando el fin de su reinado de 1900. Falsedades. La misma prensa que ella había manipulado para ensalzar su imagen, ahora la condenaba sin piedad, revelando cada detalle de su caída. El lujo de su vida se desvaneció, reemplazado por la fría celda de una prisión, el mismo lugar donde su crueldad finalmente encontró su merecido castigo. La verdad siempre encuentra su camino. Se escuchaba en los pasillos de los tribunales, un eco de la justicia que se había hecho esperar, pero que había llegado de forma contundente. Alejandro, impulsado por el deseo de transformar el dolor en esperanza, fundó el Refugio de Sofía. La idea surgió de la convicción de que ninguna niña, ningún niño, debería sufrir en silencio lo que su hija había padecido. Utilizó parte de su fortuna para construir y equipar este centro, un espacio seguro para niños víctimas de maltrato. Sofía es mi inspiración, declaró Alejandro en la inauguración, con la voz conmovida, pero llena de firmeza. Su valentía me enseñó que la inocencia debe ser protegida con todas nuestras fuerzas. Este refugio es el legado de su lucha, y un santuario para aquellos que necesitan una segunda oportunidad, un lugar donde el lujo sea el amor y la protección. En un acto de profundo significado, el hospital donde Sofía había sido atendida decidió renombrar su ala pediátrica en honor a ella, Ala Sofía del Valle. La placa de bronce, brillante y solemne, era un recordatorio constante de la importancia de la vigilancia y el cuidado. Alejandro asistió a la ceremonia con Triniru, Sofía de la mano, sus ojos brillando de orgullo y emoción. Este es un símbolo, dijo Alejandro, de que no permitiremos que la crueldad se esconda en las sombras. Cada niño que pase por esta ala sabrá que hay esperanza, que hay personas dispuestas a luchar por ellos. La dignidad de Sofía, representada en esa placa, se erigía como un faro de justicia y compasión. Durante el proceso de recuperación de Sofía, Alejandro había conocido a la doctora Isabel Méndez, la pediatra que, con su calidez y perspicacia, no solo había cuidado de la niña, sino que también había sido clave en identificar las señales de maltrato. Isabel, un antiguo amor de juventud de Alejandro, había reaparecido en su vida como un ángel. Sus ojos, llenos de una compasión genuina, recordaban a Alejandro la bondad que creyó haber perdido. «Tu hija es muy fuerte, Alejandro», le había dicho Isabel, con una sonrisa tranquilizadora. «Y tú, un padre ejemplar. No todo está perdido». La chispa de un amor olvidado comenzó a reavivarse, discreta, pero llena de promesa. Con el tiempo, la amistad entre Alejandro e Isabel floreció, construida sobre la admiración mutua y el amor compartido por Sofía. Isabel no solo era una excelente profesional, sino una mujer de valores sólidos, con un corazón tan noble como el de Alejandro. «Me recuerdas al hombre que conocí hace años, Alejandro, el que siempre defendía lo justo, solo que ahora, con más sabiduría», le confió Isabel una noche, mientras cenaban tranquilamente en un restaurante sencillo, muy lejos del lujo ostentoso que había caracterizado su vida anterior. Alejandro sonrió, sintiendo una paz que no experimentaba desde hacía mucho tiempo. «¿Y tú, la mujer que siempre me hizo ver la verdad?», respondió él, con una mirada llena de cariño. El abrazo sincero, el apoyo incondicional, la risa compartida. Esos gestos cotidianos se convirtieron en el verdadero lujo de su nueva vida. Alejandro e Isabel, junto a Sofía, comenzaron a reconstruir su futuro, no sobre cimientos de apariencias, sino sobre la honestidad, la confianza
y un amor profundo. Sofía se sentía feliz al tener a una mujer tan amable a su lado, una que la miraba con afecto genuino, sin agendas ocultas. «Papi, ¿Isabel se va a quedar con nosotros para siempre?», preguntó Sofía un día, con una inocencia que conmovió a Alejandro. Él sonrió, abrazando a ambas. «Para siempre, mi amor, para siempre», prometió, sintiendo el calor de un hogar verdadero, el que nunca creyó posible. El camino no fue fácil. Las heridas de Sofía tardaron en sanar, y las cicatrices emocionales de Alejandro lo acompañarían siempre. Pero el amor, la paciencia y el apoyo de Isabel y el equipo de El Refugio de Sofía fueron pilares fundamentales. La niña recuperó la confianza. Sus ojos grandes se llenaron de nuevo de ese brillo juguetón que Valeria había intentado apagar. Aprendió a expresarse, a no tener miedo. Su talento para la pintura se desarrolló aún más, y sus dibujos, antes oscuros, ahora estallaban en un arcoíris de colores, reflejo de su alma sanada, de su dignidad intacta y resplandeciente. 5 años después, El Refugio de Sofía era una realidad imponente, un faro de esperanza en toda América Latina. Había abierto 10 sedes en distintos países, desde México hasta Argentina, brindando apoyo psicológico, legal y educativo a miles de niños y adolescentes que habían sufrido maltrato. La fundación no solo ofrecía un lugar seguro, sino que también había logrado cambios significativos en las leyes de protección infantil, impulsando políticas más estrictas y eficaces. Los casos de éxito se contaban por cientos, historias de pequeños que, como Sofía, habían encontrado una segunda oportunidad, un futuro libre de miedo y crueldad. Sofía, ahora una brillante adolescente de 12 años, era el alma de la fundación. Con sus ojos grandes, que ahora reflejaban una profunda serenidad y una madurez inusual, se dedicaba activamente a ayudar a otros niños. Les leía cuentos, les enseñaba a pintar, compartía su historia, dándoles fuerza y esperanza. «No están solos», les decía con una voz suave, pero llena de convicción. «Mi padre y yo estaremos siempre con ustedes». La voz de un niño, por pequeña que sea, tiene el poder de cambiar el mundo. Su presencia era un testimonio viviente de que la inocencia no puede ser silenciada, y de que el amor es la fuerza más poderosa capaz de curar las heridas más profundas. Alejandro, con canas en las sienes que le daban un aire de sabiduría y serenidad, dirigía el Imperio del Valle con una nueva visión, más humana y social. Su fortuna ya no era solo un símbolo de poder, sino una herramienta para el bien. Isabel, su esposa, era su compañera incondicional, tanto en la vida personal como en la fundación, donde aportaba su experiencia médica y su calidez humana. Juntos habían construido no solo una familia, sino un legado de amor y protección, un testimonio de que la bondad puede prevalecer sobre la maldad, incluso en los escenarios más oscuros y opulentos. Un día, mientras Sofía terminaba un mural colorido en uno de los refugios, lleno de niños sonrientes y mariposas de colores, Alejandro se acercó y la abrazó. «Estoy tan orgulloso de ti, mi amor», le dijo, con la voz quebrada por la emoción. Sofía se giró, con una sonrisa radiante. «Y yo de ti, papá. Me salvaste, nos salvaste a todos», respondió, mirando el mural con sus ojos llenos de luz. Era una imagen poderosa, padre e hija, unidos por el amor, la justicia y un futuro lleno de esperanza. La dignidad de Sofía, una vez pisoteada, ahora florecía en todo su esplendor, un ejemplo para miles de voces silenciadas. La historia de Alejandro y Sofía del Valle se convirtió en un ejemplo de resiliencia y de la inquebrantable fuerza del amor paternal. Demostró que, aunque la crueldad pueda intentar apagar la luz de la inocencia, siempre habrá una mano dispuesta a protegerla, una voz que grite la verdad. El lujo de su antigua vida fue reemplazado por la riqueza de los corazones, sanados por las sonrisas de los niños protegidos, y en cada nuevo centro de El Refugio de Sofía, en cada mural pintado con esperanza, el mensaje resonaba claro y fuerte: la inocencia no puede ser silenciada, y el amor de un padre es la justicia más grande. En la cima de un mirador, con la Ciudad de México extendiéndose vibrante bajo ellos, Alejandro e Isabel observaban a Sofía, que corría y reía con otros niños del refugio. El sol bañaba sus rostros, y el viento mecía sus cabellos, libres de
miedos y sombras. El lujo de la vida ya no eran las joyas, ni los autos, ni las mansiones vacías, sino la risa pura de su hija, la mano cálida de su amada, la certeza de un propósito cumplido. Era el plano final de una historia que había comenzado con dolor, pero que culminaba en una imagen nítida de amor, justicia y una esperanza renovada. El legado de Sofía viviría para siempre en cada niño que encontraba refugio en su nombre.